Qué bueno es adorar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Bueno, mis hermanos, un anuncio muy importante que no se les puede olvidar. El próximo domingo no hay servicio. No hay servicio. No hay servicio porque el próximo fin de semana ya estamos en nuestro encuentro con Dios. Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Rey. Nos vamos de encuentro. Gloria a Jesús. Bueno, les cuento que quienes vienen de Bogotá ya llegan el día martes. Bueno, ya llegan el día martes. Ellos, algunos vienen a recibir, otros vienen a servir. Entonces es una ayuda grande, una gran bendición. Ya llegan el martes. Mis hermanos, entonces, quienes no se hayan inscrito a encuentro, todavía lo pueden hacer. Pero quienes aún no hayan cancelado su encuentro, que deseen saber, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo asistir? Venga hoy a las 5 de la tarde, que tenemos el pre-encuentro con Dios. Dijo mi mami, yo no sé si ustedes entiendan este término, pero mi mami dice, eso es como un entremés. ¿Quién sabe qué es un entremés? La entrada, ¿la qué? ¿Qué dijo el pastor? Sí, no, todavía el plato fuerte no. El entremés es algo que viene antes del plato fuerte, o sea, un alguito. Sí, el principio. Bueno, es hoy a las 5 de la tarde, tenemos el preencuentro, están todos cordialmente invitados. Si usted dice, no, pero yo encuentro no tengo pensado, no, venga hoy a las 5 de la tarde. Si usted de pronto es líder y puede venir a acompañarnos antes, puede hacerlo. Hay que preparar el lugar, hay que preparar todo lo que se va a realizar. Va a estar muy bonito. Venga, ¿hoy a qué horas? A las 5 de la tarde los estaremos esperando aquí para el pre-encuentro. Y ahí les damos toda la información, hermanos, toda la información de cómo deben llegar el día sábado a este lugar. El transporte va a estar allí esperándolos. Cuando regresamos, qué debe llevar, qué no debe llevar, en fin. Todas las indicaciones se van a dar el día de hoy. Hoy, 12 de la noche, empezamos nuestros centinelas de oración. Ya todos los líderes saben, ya tienen su hora. Vamos a hacer esta cadena de oración hasta el día miércoles. Día miércoles estaremos en ayuno y entregaremos el ayuno aquí a las 7 de la noche. Si usted de pronto no puede entregarlo a esa hora, bueno, disponga su corazón y entréguelo a mediodía, 2 de la tarde. No vaya a ser un ayuno de 1 hora, de 2 horas, que se levantó a las 7 y lo entregó a las 9. No, eso no. Hágalo de mediodía o hágalo todo el día. ¿Listo? Hasta las 7 de la noche nos encontramos aquí para seguir orando, para seguir clamando al Señor. Los líderes saben que deben estar muchísimo más temprano aquí para ensayar lo que se va a realizar esta tarde. Bueno, creo que no se me olvida, al final hay un rico y delicioso arroz con pollo pro encuentro. Tiene un costo de 13,000 pesos, bien rico, arroz con pollo, patacón, ensalada y su respectiva limonada. Mire, más cuña no le pude dar, hermana, por redes sociales y todo. 13,000 pesos en pro a encuentro. Entonces, mis hermanos, vamos a apoyar esta deliciosa venta y vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Invito a mis niños que pasen por favor al salón, bien juiciositos. Vamos a recibir de esa porción que Dios también tiene para nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. A ver, sonría. Muéstrele a su rostro que está contento. Yo sé que
se nos presentan problemas y situaciones, pero tenemos el gozo de la salvación. Amén. A pesar de. Bueno. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de pronto pesado para algunos por todo el trabajo y los compromisos que tenemos con la iglesia, pero sabemos que es un tiempo de bendición para todos. Todo lo que se está listando, todo lo que se está preparando, confiamos en el Señor que nos continúe bendiciendo. Amén. Y bueno, ya casi estamos cerrando este tema, el tema que el Señor nos ha permitido hablar y estar estudiando en el último mes. Y hoy vamos a hablar un poco de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo interno, aquí como congregación. Porque nosotros sabemos y entendemos que tenemos una responsabilidad afuera. ¿Cuántos saben eso? Que usted tiene que evangelizar, usted tiene que orar, usted tiene que ganar almas para el Señor. Es un mandamiento ir y hacer discípulos. Eso usted y yo debemos entenderlo. Pero ¿cuántos saben que aquí adentro hay un trabajo? Y no es un trabajo de solamente estar en la puerta o de pronto estar en la alabanza, sino que hay situaciones que se presentan. Hay cosas que se presentan en las cuales como que nadie quiere hacerse responsables, porque requiere de mucha responsabilidad. Pero trabajo sí hay. La Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se duele. Pero a veces parece que no fuéramos parte del cuerpo, porque vemos un miembro dolido que se va o que se aparta o en algún error y pues allá él, que mire a ver qué hace. Y tristemente el evangelio, mire hermanos, a veces damos mensajes y creo que todo el que ha tomado el discipulado se le ha hablado de los mensajes subliminales, de esos mensajes que usted no los toma a simple vista, pero que llegan a su vida y usted los guarda por allá en el cerebro. Y muchos pastores, yo pienso que todos de alguna manera hemos dado mensajes que llevan por allá su guardadito. Y muchos han convertido el evangelio en una guerra. Una guerra por querer mirar a ver si yo soy mejor que él. O si ella es mejor que la otra hermanita. Y se ha convertido en una situación que ya el querer adquirir conocimiento no es para conocer más a Dios y enamorarme más de Dios, sino porque yo no me voy a dejar y le voy a demostrar que yo sé. Y hermano, y de eso no se trata. Una guerra y una pelea por la manera de vestir. A ver quién se viste mejor y a ver si sí, a ver si no. Y eso ha lastimado, eso ha dañado la iglesia. Y hablo localmente. Y nosotros estamos, hermanos, para que localmente nos apoyemos, nos ayudemos, nos respaldemos, nos levantemos unos a otros y podamos ser llenos de la presencia de Dios, demostrar que verdaderamente Cristo está en mi vida. ¿En cuántos de los que están acá Cristo está morando? ¿En cuántos habita? Ahora usted dice amén y como que se nos tiene que notar, ¿no? Al mecánico se le nota que es mecánico. ¿Por qué? Porque se la pasa de paño y corbata. No, hermanos, creo que como cristianos, pues nosotros debemos oler a oveja y cumplir esos mandamientos. Va a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20.
Santiago capítulo 5 versículo 20. Ahora, este tema que vamos a ver hoy lo entiende el espiritual y lo actúa o lo ejecuta el espiritual, porque muchos pueden entenderlo, pero ¿saben qué? A veces pensamos, no, ese trabajo no es mío. Y vienen y me dicen qué tengo que hacer. Pero ¿a quién le colocó Dios el sentir? ¿A quién le está mostrando Dios las cosas? No, pero vienen y me dicen para que yo lo haga. Ahora yo lo puedo hacer, pero usted también le va a rendir cuentas a Dios. Entonces eso debemos entenderlo. ¿Ya están allí? Santiago capítulo 5 versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aquí es donde vemos nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volver a hacer que el pecador vuelva de su error. Pero aquí hay algo bien interesante, que no está hablando del que está afuera. No está hablando del que nunca ha escuchado de Dios. Lea el versículo 19. Hermanos, ¿a quién le dicen hermanos? Al creyente, ¿cierto? Si alguno de entre quienes sea que extraviado de la verdad y alguno le hace volver. O sea que está hablando de personas que conocemos, que conociendo la verdad, ¿qué les pasó? Se extraviaron. Empezaron por allá a escuchar a Pepito Pérez en internet. O pues les pareció que pues ya no hay que orar. Y yo no sé si a usted le pasa que usted empieza a inquietarse por algún tema y usted empieza a averiguar. ¿Cuántos lo hace? Sobre algo, usted va y busca en la Biblia, usted llama al pastor y usted le consulta a 30 pastores en Facebook. A ver cuál de los 30 le da gusto en lo que usted está pensando y sintiendo. ¿Sabe por qué? Es que me parece que no hay que orar. Es que ya no es necesario orar. Es que ¿para qué orar? Y así, en la palabra orar, colóquele santificarse hasta diezmar. Porque hay unos que dicen que eso es de la ley, que eso, y empiezan a sacar las 1001 excusas por aquello que al creyente le parece de un momento a otro que no hay que hacerlo. Y cae en un error. Se pierde, se extravía, dice la Biblia. Se extravían de la verdad. Y siempre, hermano, mire, eso sucede. Yo conozco cientos de personas y uno les dice, pero ¿qué le pasó? Si usted era una de las personas que uno le decía, hermano, hay que orar. Apenas leía el mensaje así, ya estaba orando. Y que de un momento a otro llega algo a su vida y empieza a buscar cómo alimentar ese no hay que orar. ¿Por qué? Porque quiere tener tranquila su alma. Entonces ya va y busca un pastor que diga que no hay que orar, o 3 o 4, y viene y me los muestra. Ahora, ¿de quién es la decisión si ora o no ora? Eso es algo muy personal. ¿De quién es la decisión si diezma o no diezma? Si se congrega o no se congrega. De que se vista como se quiera vestir. ¿De quién es la decisión? Hermano, yo tengo una responsabilidad como pastor grande.
Porque yo voy a darle cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Pero cada vez que yo me paro aquí y doy una enseñanza sobre algún tema, libro mi responsabilidad. Si yo les digo que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ya me libré de la responsabilidad si usted consume trago. Porque ya le dije que no se hace y ya le dije cuál es la consecuencia. Ahora usted decide si toma o no toma, si se emborracha o no se emborracha. Es más, está en sus manos si usted quiere o no quiere entrar al reino de los cielos. Y es así, yo no puedo condenarlo. Claro, yo lo llego a ver tomando y yo lo voy a llamar, lo voy a aconsejar, voy a orar por usted. Pero si usted un día me dice: pastor, mire, déjeme tranquilo. Claro, porque se extravió de la verdad, ¿cierto? De la verdad que ya se le predicó. Es más, yo le voy a dar su nombre al grupo. Ore, ayúdenme a orar por Pepito o Pepita, por la situación que sea. ¿Y sabe cuál es el gozo? Ver que esa persona reconoce en algún momento que está en un error. Y no es para sentirnos grandes, hermanos, es para darle gloria a Dios. No es para enaltecernos o sentirnos mejor porque vimos que cayó un hermano. ¿Y saben por qué muchos no regresan? ¿O saben por qué muchos prefieren buscar otra congregación? Porque se van a sentir juzgados en el momento que entren. Y ese es un gran error por la lucha, la guerra y la división que nosotros mismos generamos por querer mostrar que somos mejores que los demás. No le voy a decir que levante la mano si usted se cree mejor que alguien. ¿Saben qué dijo Pablo? Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y escúcheme bien, nosotros miramos y analizamos y era el más grande, el que más cartas escribió, pero él no se mofaba, no. Y si él veía a alguien caer, dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restauradlo, aquel que se desvíe. Entonces, mire cómo dice en la Nueva Versión Internacional, Santiago 5:20. Dice: hermanos míos, mire, los trata hasta con amor. Hermanos míos, si alguien de vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver al buen camino, recordad esto: quien quiera que haga volver de su extravío a un pecador, le salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. ¿De qué lo vamos a salvar? De la muerte. Una muerte física y una muerte espiritual. Y aquí, por el tono, por la actitud con que Santiago abre esa exhortación, se nota el afecto y el amor con el que se dirige a los hermanos. Hermanos míos. Yo no sé si usted tiene sentido de pertenencia con lo que Dios le ha entregado. ¿Ustedes han escuchado los términos militares? Que allá usted no le dice a un teniente, a un cabo: oiga, cabo. ¿Usted cómo tiene que llamarlo? Mi cabo. A mí algunos me dicen mi pastor. Y yo me siento así: tengo una oveja que me ama. Mi iglesia, en sentido de amor, de sentido de pertenencia. Mi hermana, mi hermano. Eso es el amor. Esto mismo da evidencia que el autor está tratando casos entre creyentes.
Y no es la evangelización de un inconverso. Mire, hermanos, es muy diferente cuando usted le habla a una persona que no conoce a una persona. ¿Cuántos se han encontrado por ahí alguno en el mundo que hasta sabe más Biblia que usted? Ah, sí, yo predicaba, le dice uno. Ay, ¿y este qué le pasó? No, si yo era del ministerio de alabanza. No, si yo servía. No, si yo profetizaba. Eran los hermanos Abba. Yo oraba, yo predicaba, yo cantaba, ¿y de qué les sirve hablar en pasado? De nada, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tomemos manos a la obra. Ahora, el griego original, en la palabra extraviado, porque aquí es donde está el problema. ¿Cuál es el problema? Extraviarse de la verdad. ¿Alguno aquí se le ha perdido un hijo? Así, 2 minutos. Que usted quisiera tener ojos de zancudo por todos lados. Que usted quisiera multiplicarse. Mire, yo veo la cara de una mamá cuando un hijo que lo tenía aquí y medio hizo así, volteó y no lo vio. Y eso es una cosa, y así yo estoy mirándola de lejos, pero yo soy los ojos de la señora. Y yo le digo a mi esposa, mire, se le perdió, mírele esa cara de susto. Pero es algo impresionante, hermano. Eso mismo usted y yo debemos sentir cuando alguien se extravíe de la verdad. Una gran preocupación. Y un deseo. ¿Cuál es el deseo de la mamá? Que aparezca. Que no vaya a aparecer por allá de los mormones. Y en algún momento en la playa, en el Rodadero, y una señora, vea, y eso fue en una temporada de diciembre. Los que saben cómo están esas playas, un diciembre, que no le cabe un alma. ¿Y cómo busca usted un niño de 3 y 4 años en medio de esa multitud? Eso es impresionante, hermano. Y yo miraba a la señora, pero nadie, y menos mal las mujeres tienen una de las grandes soluciones. Porque las mujeres piensan que todo se soluciona con gritar, ¿cierto? Y es lo mejor que usted puede hacer en ese momento. Grita el nombre de su hijo. Sí, porque las mujeres ven un perro y gritan. El perro no se asusta. Pero hay momentos que gritar sirve, hermanas. Amén. Entonces, esta palabra extraviado da a entender que la persona se ha desviado de la verdad y ha decidido y ha cedido al engaño. O sea, él quiso. Fue que a él le plació. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón que como que, mire, es más, yo podría decirlo con seguridad, que todavía hay cosas en sus corazones en los cuales usted necesita establecer algo de seguridad en algún tema bíblico. Y usted dice, pero ¿será, pastor? Y a veces hasta a muchos les da pena preguntar. ¿Y saben por qué? Porque saben que usted no tiene la razón. Es que preguntarle al pastor, hermano, yo no le voy a dar la razón. Perdóneme, pero no se la puedo dar. Yo voy a ir a la Biblia. Entonces, esa persona, ¿sí? Ese extraviado, da a entender por qué. ¿Por qué da a entender que se extravió? Porque quiso. Porque la misma palabra de Dios habla que él ya conoce la verdad. Porque ¿de qué se extravió? De la verdad. O sea, quiere decir que ya la conoce. Y se desvió y ha cedido al engaño. Entonces no culpamos aquí a nadie, sino que él mismo ha caído en el error. Ahora, ¿cómo se extravió? ¿Por qué se extravió?
¿Qué pasó? Si conoce la verdad. ¿Usted ha escuchado esos que dicen, y de pronto usted ha visitado a alguien, o de pronto usted lo dijo en algún momento? Usted tiene que orar para que nunca salga con cuentos antibíblicos, pero bien intencionados. Esos hermanos que, no, pastor, no se preocupe, yo aquí en mi casa leo la Biblia y oro. Que uno le pregunte, ¿y por qué no ha vuelto? ¿Qué pasó? No, pastor, tranquilo, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Yo aquí en mi casa hasta vigilan y ayunan. Pero está faltando al congregarse, al tener comunión con los hermanos. Está en desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que se ha desviado de la verdad. Es más, escúcheme lo delicado, esas personas se sienten más espirituales que los que se congregan, porque siente que no tiene la necesidad. ¿Y para qué un pastor? Entonces empieza a interpretar la Biblia a su manera. Entonces, ¿cómo se desvió? ¿Alguien lo cogió de la mano y le dijo, venga? No, se desvió, se extravió solo, por empezar a alimentar su carne, a descuidarse. Debemos vivir y permanecer en la verdad. Ahora, miren que cuando habla de la verdad aquí, o sea, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, perdón, el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Aquí la verdad, porque a veces, ¿qué es la verdad? Y a veces tenemos la verdad como que hay una gran verdad, y es que Cristo viene. ¿Cuántos creen que esa es una gran verdad? Amén. Y pensamos que esa es la verdad, Cristo viene. ¿Cuántos saben la gran verdad? Que Dios te quiere bendecir. Esa es una gran verdad. Pero a veces nos quedamos con esa verdad y investigamos, analizamos la doctrina de Dios nos quiere bendecir y etcétera, etcétera. Entonces nos cubrimos a veces solamente con el sentido limitado de lo que es conforme a muchas verdades o historias bíblicas. ¿Cuántos saben historias bíblicas? No, y todos, o sea, mire hermano, vaya pregúntele al borracho más borracho, vaya pregúntele al violador, y él sabe que Noé construyó un arca. ¿O no es así? ¿Usted antes de ser cristiano no sabía historias bíblicas? Las sabemos. No, ¿por qué? No sé, pero sabíamos historias bíblicas. Y pensamos que ahí ya no, yo sé que Noé construyó un arca, que Moisés sacó al pueblo de Israel, sé que le dieron no sé cuántas vueltas a Canaán, y saben historias bíblicas. Y en algún momento Dios nos habló a la pastora y a mí con respecto a ese tema con los niños, porque a veces en las congregaciones se limitan a enseñarle a los niños en la escuela infantil solamente historias bíblicas. ¿Qué niño no sabe que un gran pez se tragó a Jonás? Y le enseñamos la canción, ¿cierto? Y le hacemos una manualidad así con un gran pez tragándose a Jonás, pero no le enseñamos lo demás. Y ahí está el niño, sabe historias bíblicas, pero no le enseñamos por qué fue que se lo tragó el gran pez, ¿no? Dicen algunos la ballena, pero la Biblia dice un gran pez. No sabemos qué tipo de pez. ¿Por qué se lo tragó? Por desobediente. Imagínense los cristianos asustando a nuestros niños, ¿no? No con el ropavejero, si no me haces caso va a venir el gran pez, te va a tragar. Y tener por ahí un programa, mire, se lo tragó, así te va a pasar si no me haces caso. Oiga, sería hasta doctrinalmente
una buena herramienta, pero no nos desviemos ya, pastor, hagámoslo volver del error. Pero sí debemos nosotros tener cuidado, porque es que la verdad no es solamente eso, hermanos. Saber algunas cosas y algunas historias. La doctrina o la verdad tiene que ver con doctrina y también con conducta. La conducta, si Jonás hubiera obedecido, ¿se lo traga el gran pez? No. Sencillo, ¿cierto? Tan fácil, mejor dicho, más fácil, dijo Pedro, no canta el gallo. Y nosotros debemos entender eso. O sea, la verdad que ese es el problema del haberse extraviado, que la conducta cambia en algún área. ¿Y cuál es la labor? Hacer volver. De ahí que Santiago hable de hacer volver. Esto es reencaminarle por la senda correcta. Vaya a Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Va a comprarme una camarita aquí que los grabe a todos. ¿Listo? 6:1. Dice, hermanos, ¿a quién le habla otra vez? Aquí ya es Pablo, ¿no? Hablando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Saben por qué esa palabra sorprendido? Porque nosotros todo lo hacemos en lo oculto, pensando que Dios nos está dando cuenta. Entonces es bueno y dese por bien servido cuando el pastor lo pille. ¿Saben por qué? Porque podemos hacer algo, podemos orar, pero mientras usted tenga oculto su pecado, se va a sumergir, se va a destruir usted solito o solita. Y ¿saben cuándo abren su boca? Cuando ya no hay nada para hacer. Y uno les dice, pero ¿por qué no me avisó? ¿Por qué no pegó un grito de auxilio? Algo hubiéramos hecho. Al menos me doy su cachetada para que entiendan. Entonces es bueno. Mire, a veces, pastor, es que sorprendí, dice la esposa, a mi esposo con otra. Aunque en medio de su dolor yo le digo, dele gracias a Dios porque se dio cuenta de la verdad y no va a seguir viviendo engañada. Y así muchas cositas que a veces también los papás sorprenden a sus hijos. Sus hijos sorprenden a sus padres. Ay, no le diga a nadie. No me pida que me calle. Entonces, hermanos míos, si alguno, dígale al que tiene a su lado, ¿alguno quién es? ¿Usted o yo? ¿Alguno está exento? No, aquí está todo el rebaño sagrado. Todos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo debemos restaurarlo? Con espíritu de mansedumbre, siendo mansos, siendo espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque es que algunos se acercan con la intención de restaurarlo y tienen esta actitud. Oiga, pero usted sí es mucho bobo. ¿Cómo se va a dejar pillar? Me hubiera dicho.
Yo soy experto en eso. O sea, ¿cómo así? Y saben que con el tiempo, al pillado dice: Señor, gracias porque me pillaron. Gracias porque se dieron cuenta. Mira, hermano, el que comienza consumiendo vicio, droga, escondidas, ese es mejor que lo pillen. Porque cuando esté con un costal en la calle, y créame que va a dar gracias a Dios por haber sido sorprendido. Y así en muchas cosas que se hacen en el secreto. Pero ¿cómo debe ser la restauración? Con espíritu de mansedumbre. Debemos ser espirituales y mansos con la otra persona. Ahora, ¿qué tipo de mansedumbre? ¿Cómo sería actuar de una manera mansa, pastor? Ahí lo dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿cómo así considerándote? Si tú fueras el que cae, ¿cómo quisieras que te restauraran? Que fueran y te dijeran: oiga, usted sí es bien bruto. ¿Cómo se dejó pillar? ¿O usted es bien bruto? ¿Cómo fue a hacer lo que hizo? Claro, que se acercaran con amor. Vamos a orar por ti. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Y es de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo debo tratar yo a mi prójimo? Como quiero que me traten. Y esa debe ser la intención. Y por eso dice: no sea que tú también seas tentado. Porque ¿quién es el que critica, el que juzga, el que señala? El que no ha caído o el que no se ha extraviado, porque se cree más espiritual. Eso es lo que produce la división y la altivez y el orgullo. Eso se veía venir. No, hermano, no se veía venir. Es que todos estamos expuestos. Y mire lo que dice el 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y eso es lo que pasa con el que critica, juzga y señala, que se cree la gran cosa. Piensa que porque él no fue el que falló o él se extravió, tiene derecho a juzgar y a dañar. Pero ¿qué dice la Biblia de esos? Que no son nada. O sea, imagínense yo saludarlo a usted: oiga, no, mentiras, voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? ¿Han visto Rápido y Furioso? ¿Cuántos conocen al señor Don Nadie? Él no se cree nada. Él es Don Nadie, pero maneja todo. Y como que algo así debemos tener nosotros, esa humildad. Pero a veces, hermano, es triste cuando nos creemos algo. Y aquí no está diciendo que se crea de pronto el superungido o algo, ¿sí? Sino que dice que el que se cree ser algo. ¿Qué es algo? Algo, si usted siente, mejor dicho, que es mejor piedra que algo. Y eso debemos pensar y analizar en nuestra vida. Entonces, ese es el gran interés de Santiago: que seamos como misericordiosos, que seamos mansos, espirituales, para restaurar a los demás. Entonces, Santiago tiene un gran interés, y no es para menos esta importancia. Y tú y yo, como lectores, estudiosos y obedientes de la palabra, debemos tener en cuenta ya lo que dice: quien quiera, cualquiera, que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué hace? Salvará de muerte un alma. Y no nos parece grave.
Porque si fuera grave, nos la pasaríamos predicando. Al que sea cristiano, no sea cristiano. Nos preocuparíamos por el que no vino. Porque puede estar con un destino de muerte. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Santiago usa en el griego original el verbo volver. ¿Cuál es el problema? Que se extravíe, estar extraviado. Pero ¿cuál es la solución? Que vuelva. Sencillo. Ahora, esta palabra volver, y hay pasajes similares, ¿sí? Habla de pronto de convertir, de reencaminar. También quiere decir renovar su mente. Y debemos tener en cuenta, hermano, ¿cuál es nuestro trabajo? O sea, no se trata de venir, ocupar una silla y cómo está bendecido, prosperado y en victoria, mientras que sabemos que hay muchos que necesitan reencaminarse, volver al camino angosto. Pero hay algo bien interesante. ¿Quién es el que hace la obra en el corazón? ¿Quién es el que cambia a las personas? Y aquí hay una mala interpretación porque hay personas que se atribuyen. ¿Quién lo hizo volver? Yo, pastor. Usted no hizo nada. ¿O es que usted puede obrar en el corazón de las personas? Usted fue una herramienta de Dios. Usted tomó la firme decisión: Señor, yo quiero que me utilices. Y tú hiciste lo que humanamente te tocaba hacer, pero quien obró literalmente fue Dios. Ahora, esto los romanos eran los que pensaban esto. O sea, no, yo fui, que ellos podían hacer, que ellos eran y ellos eran. Pero los cristianos, nosotros entendemos que Santiago solamente habla de quien quiera, quien decida ser un instrumento de Dios. Porque esos somos, instrumentos de Dios. Y usted como instrumento de Dios haga volver al buen camino a su hermano extraviado, a su hermano que se perdió, a su hermano que abrazó otra doctrina. Que de pronto el que todavía por ahí sufre por echarse una que otra cerveza, entonces dice: no, pues es que tomar no es pecado, ¿cierto? Y se pone a estudiar las bodas de Canaán. Pero mire que el mismo Jesús convirtió el agua en vino. Y más se extravía y más se extravía. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como herramienta de Dios? Ven, mira, si Jesús lo convirtió. Pero mira que eran unas bodas, era para una celebración. Mira que empiezas tú a explicarle y él, y mientras tú le explicas, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Redarguyendo, convenciendo de pecado su corazón. Y cuando él dice: ay, ya entiendo, entonces tú dices: gloria a Dios, el Señor obró. No le robes la gloria a Dios. No le robes la gloria a Dios. Entonces necesitamos entender. Ahora, si tú como instrumento, como herramienta de Dios, haces volver al pecador de su error, del error de su camino, dice que lo salvará de la muerte. O sea, todos nosotros ya tenemos ganada una muerte
física. ¿O alguno no se piensa morir? ¿Alguno? Todo ya físicamente, hermanos, se habla de una muerte física. Ahora, esta muerte física, el cristiano, cuando llega a los pies de Cristo, sabemos que vamos a resucitar en el día postrero, dice Jesús. Y vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Entonces también habla de esa muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Y en el momento que la persona se extravía, vive en pecado, vive en el error, está viviendo perdidamente. Entonces, el creyente genuino ya no padece la muerte espiritual, que esa muerte espiritual se gana o se obtiene por causa del pecado. ¿Qué es lo que hace que una persona se gane una muerte espiritual? El pecado. Es el pecado. Entonces, yo no sé si usted entiende, hermano, que Dios lo quiere utilizar para evitar la muerte espiritual de cientos de personas. Cuando a usted se le acerca a alguien que ya conoce y que le dice, no, es que sí, yo hacía, yo cantaba, y usted sabe que se encuentra en este momento en un error, ¿qué siente usted en su vida? ¿Qué pasa por su mente? O usted es ese, dicen por ahí, ese superhéroe sin capa, que usted ha hecho algo por los que se están perdiendo. Algo que alguien que un día se llamó hermano, que compartió con usted, que oró con usted. Es más, que muchas veces nos predicó. ¿No conoce usted a alguien? Que ese alguien le decía, hey, arrepiéntete, váyase para la iglesia. Y nos decía, y ahora nos toca a nosotros ir a decirle a ellos. Porque tú eres el que está bien, entre comillas. Ahora, finalmente la frase cubrirá multitud de pecados. ¿Usted sabe qué es multitud? Porque los muchos o la multitud de pecados, a veces tú y yo no sabemos en cuántos pecados nos podemos encontrar. Cuando recién uno se convierte al evangelio, uno dice, no, pues mi pecado era tomar, era ser borracho. Ese era mi pecado. Y uno, Señor, perdóname, no vuelvo a tomar. Ay, pero a medida que yo empiezo a congregarme, a estudiar la palabra, empiezan a salirle más patas al gato. No es que solamente no era que tomaras, era que estabas descuidando tu familia y lo del mercado te lo gastabas en trago. No es que no era solamente que tomabas, era que tomado eras infiel. Era que borracho. Y uno, no. Sí, no, Señor, ¿qué más hay por ahí? Ah, sí, también. Un día borracho insultaste a tu mamá, deshonraste a tus padres. Y empieza uno a darse cuenta que ese pecado notorio, entonces hay una multitud. Y aquello que no se ve, tristeza, de pronto orgullo, porque el borracho es orgulloso, ¿no? ¿Cierto? Aunque en su casa tenga una vida miserable, delante de los amigos en la mesa, ¿cómo es? ¿Qué día estaba yo en el colegio y de mi hija, y necesitaban mover un carro, una moto ahí, algo, y no, venga, él sabe, ¿verdad? O sea, como que aquí en Santa Marta todos deben saber manejar motos, ¿cierto? Es como una regla. Yo me he dado cuenta que aquí hasta las mujeres. Ayer le di un consejo, hermana, ¿cierto?
que no es necesario. Le preguntaron a la hermana: ¿y usted sabe manejar moto? No, y yo le di un versículo. Yo le dije: no, hermana, dígale que usted no sabe manejar moto, pero maneja el de la moto. Entonces yo estaba ya en el colegio y necesitaban mover el carro. No recuerdo, no, que vaya, que él así, yo no. A mí nunca me ha gustado así como meterme en esos temas. No. Le dije: no, yo no sé manejar ni mi vida, les dije. Y todos soltaron la risa y dijeron: y entonces le dije: no, a mí mi esposa es la que me corrige, me orienta. Ella es la sirena. ¿Se han visto las películas de los policías antes? Que iban a tener una persecución y ponían la sirena así encima. ¿Eso qué significa una sirena? Que hay un problema, que hay un peligro, que algo malo está pasando. Y yo: no, mi esposa. Yo les decía: mi esposa para mí es todo. Y se me acercó una señora y me dice: ¿en serio? Le dije: sí, para mí mi esposa. No, primer hombre que escucho decir esto. Hermanos, no está muy de moda estar felizmente casado. Y muchas cosas en el ámbito espiritual. El que haya esposa, haya el bien. Yo le creo a Dios. Haya el bien. No, estar solo no es lo mío. Y el Señor Jesús tiene su novia, su esposa, que somos nosotros. O sea que Él está excelente, mejor que tú y mejor que yo. Entonces, cubrir multitud de pecados. Y de una cosa se desprende otra. El que consume drogas, no solamente su pecado es ese. Su pecado es que lleva una vida de desobediencia, que está deshonrando el templo de Dios. Ahora, ¿quién sabe qué más cosas harán? El mentiroso es la persona que no sabe el daño que hace. Por eso los pecados de la lengua, en la Biblia dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, y aún 7. Y ahí están las manos derramadoras de sangre. Bueno, ahí hay una lista. Y dice: la lengua mentirosa. Dios aborrece. Hermanos, a veces no sabemos el daño que hacemos con nuestra lengua. ¿Sabe por qué a veces? Porque quiero beneficiarme yo. ¿Y por qué llegó a esta hora? No, es que mi mamá tiene cáncer y la mamá durmiendo tranquila. Es que me tocó atenderla, ir a traerle unos medicamentos solamente por lavarse las manos. Y no sabe el daño que le está haciendo allá a la señora. Nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, por eso Cristo es necesario en nuestra vida, porque no se trata de un pecado. ¿Se trata de cuántos? Multitud de pecados. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿En cuántas cosas no hemos tropezado, no hemos fallado, no nos hemos equivocado? Y hay cosas muy sencillas que como cristianos, yo les he enseñado. Ay, mañana hay culto, qué pereza. ¿Cuántos han hecho así? Ahí. Ay, quisiera dormir hasta tarde. Hermano, eso es un pecado, porque usted viene a encontrarse con el Señor, a glorificar el nombre de Cristo, y usted está diciendo: qué pereza. Cuando tú sacas excusas, cuando no valoras las bendiciones de Dios. Ayer en el discipulado donde la hermana Sterling hablábamos de un cambio de mentalidad, ¿sí? de renovar, de cambiar, de ser mejores. Y colocábamos de ejemplo un vaso de agua. Él decía: tanto el Señor aquí nos mandó a valorar lo que es el agua.
Porque cuando la primera vez, creo que fue donde Janes, si no me falla el corazón, pastor, ¿agua? Esta señora es pobre. ¿Agua? Y uno allá en el corazón, ¿no tendrá tinto o Coca-Cola o agua? Y lo veíamos como algo sin valor, sin importancia. ¿Cuántos entienden el valor del agua? Y aún en eso, ahora, ¿quién creó el agua? Debemos valorar. Muchas veces Dios nos entrega bendiciones y no las valoramos, no las cuidamos, no somos capaces de decir: Señor, gracias por un simple sorbo de agua. ¿Cuántos se han acostado con sed? Porque usted se descuidó y no compró agua. Que usted no puede ni dormir, hermano, y usted se despierta y va y abre la nevera a ver si, no sé, Señor, si le compró la paca de agua y se la puso ahí. Y ahí uno entiende a valorar las cosas, hermanos. Pero mientras uno las tiene, no las valora. Entonces es una multitud de pecados. Usted y yo no las entendemos. Pero ¿sabe cómo Dios nos las muestra? Nos las revela cuando usted se congrega y cuando usted escudriña la palabra. Ahí usted se da cuenta: ay, yo hacía esto, yo era yo era un desagradecido, yo era un maldiciente, pues yo no pensé que eso fuera malo. Multitud. Ahora imagínese, usted no se ha extraviado del mal camino, pero usted todavía tiene cosas o no tiene cosas que tiene que cambiar. Cosas por las cuales pedirle perdón a Dios. Que el Señor se las siga mostrando a través del pastor. Señor, utiliza ese hombre. Ahora imagínese cómo está la vida del que se extravió. Imagínese si nosotros todavía estamos ahí. Ahora el que se extravió, ese sí debe tener un serio problema aquí. Ahora, ¿cómo hacerle entender? ¿Cómo? Si ya se alimentó de tantas cosas que le fortalecieron, ese no hay que diezmar, o no hay que orar, o no hay que congregarse. Tiene hasta argumentos para contradecir la palabra de Dios. Y tiene versículos fuera del contexto. No, y por ahí se consiguió un amigo que también dejó de congregarse. No, yo estoy bendecido, varón de Dios, y yo dejé de ir por allá a casa de oración. Allá a casa de oración sí dan palo. No, varón, busque a Pepito Pérez en las redes sociales. Es un hombre de Dios. No, ahora sí lo perdimos, porque ya tiene quien le aplauda y le respalde su extravío. Eso es como que un indigente vaya y le diga a usted: no, yo en la calle vivo bien, allá nadie me dice lo que tengo que hacer, no pago luz, no pago agua, no, allá se vive como se quiere, nadie me da órdenes, me acuesto a la hora que quiera, me levanto a la hora que quiera, si quiero me visto, no tengo ni que estrenar. Y resultar esa persona haciéndole caso al indigente. ¿Cómo un ciego guía a otro ciego? ¿Cómo, hermanos? Pero ¿saben qué es triste? Y aquí también aplica de cuando el perro vuelve a su vómito. O sea, ¿cómo vas a volver al mismo pecado si de allí Dios te sacó? Y no solamente vuelve, ¿qué hace el perro? Se lo come. ¿Y por qué ese ejemplo tan asqueroso? Es para que tú lo entiendas.
Porque es que es desagradable. Imagínense, yo me pongo a buscarles el griego del vómito y de comerse el vómito y el hebreo y el contexto y por qué. O sea, como que no sería muy agradable. Pero así de desagradable es para Dios cuando Él ve a uno de sus hijos volver al pecado, como si no pasara nada. Es que el perro va, vomita y se da una vuelta y dice: soy cristiano, aleluya, aleluya, me sé 2 versículos, no sé qué, 10 me congregué, y vuelve. Ahora uno que vomita, algo que a uno no le sirve en el cuerpo, algo que el cuerpo rechazó. Esa es una manera del cuerpo defenderse. ¿Cómo vamos a volver? Ahora, esa es nuestra función. Ahora, ¿de quién es la multitud de pecados que se cubren? ¿Del extraviado o del que lo hizo volver? Del extraviado, porque de él es al que estamos salvando de la muerte. Esta es otra mala interpretación que también los católicos romanos, exégetas católicos romanos, entienden esta última frase como aplicadas a la persona que hace volver al extraviado. O sea, como que yo voy y lo hago volver y la multitud de pecados cubiertos son los míos. No, porque entonces yo le empiezo a restar importancia a Cristo, porque voy y me busco 10 y cada vez que yo vaya y me equivoque o peque, pues traigo uno y se me cubren los pecados. No, es la multitud de los pecados de aquel que está extraviado. Esa persona, el que hace volver, o sea, yo en mi caso, si yo hago volver, yo mismo me encargo de mis pecados y de que el Señor los limpie y me restaure y me libere y me sane. Pero nosotros estamos haciendo es un acto de amor al prójimo. Eso dicen los católicos romanos. Hay otros jesuitas que ellos se quedan en un lugar central. Dicen que no es fácil poder entender este texto, ya que está utilizando la manera de mirarlo da a entender que verdaderamente la multitud de pecados se cubre en la persona que hace volver al pecador. Pero si usted está bien, y aquí es donde todo esto nos lleva al comienzo de nuestra serie: el amor. Amor al prójimo. Y en el comienzo de este mensaje hablamos sobre todo el tema cuando una persona cae y la guerra que se genera entre nosotros. ¿Qué pasa cuando hay una guerra normal? ¿Cuál es la intención de un bando? Ver al otro como: ay, ojalá nos ganen, destruido, y ojalá yo pueda hacer lo que tenga que hacer para destruirlo. Y así estamos en las iglesias, en las congregaciones. Parece que hubieran bandos, hermanos. Anhelan ver la destrucción de otro. Oye, ese hermano debería irse de la congregación. Y yo les he dicho, cuando usted me manda la foto del hermano o la hermana que ve por allá haciendo algo malo, ¿cuál es su intención? Ay, pastor, no podemos permitir más esto. Pero ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Que la restauremos? ¿Que la levantemos? ¿O que yo me subo aquí: fulana, ayer en Taganga te vi, aquí está la prueba? No, hermanos. Por eso muchas veces muchas personas no entienden qué es ser pastor.
¿Usted sabe qué es ser un pastor? ¿Qué es pastorearlo? Orar por usted y que si tú caes, levantarte. Que si tú caes en un error, estar ahí para ayudarte. Que si caes en un pecado, no tengo yo ni que criticarte, ni... Claro, yo te voy a hablar con la verdad. Fallaste, equivocaste, ofendiste a Dios. Pero dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Yo no te voy a condenar. Esta hija del diablo, dicen algunos. No, hermanos. Claro, existe la disciplina de Dios. Pero nosotros debemos entender y debemos ponernos la camiseta. ¿Para qué? Para hacer volver al pecador de su error. ¿Cuál es el error? Haberse desviado en algún área. No dices que el hermano no diezma, no. Hay áreas en su vida que usted sabe que necesitan ser corregidas. Y para eso estamos. Para eso estamos. Para orar, para restaurar. Ahora, hay alguna persona y le dije, hermana, ¿y no piensa volver? ¿Qué pasó? Ya yo estuve como artico detrás de ella a ver si lográbamos salvar de la muerte un alma. No, pastor, tranquilo. Déjeme yo arreglo unas cosas y miro a ver qué cosas tendrá que arreglar que no necesita de Dios para arreglar esas cosas. Y ahí es donde debemos pensar, hermanos. Luchar en nuestras fuerzas no es bueno. ¿Cuántos han luchado en sus fuerzas? Que usted ha dicho, no, perdí mi tiempo. Colóquese sobre sus pies. No podemos ser inhumanos cuando encontremos esas personas que nos cuentan su historia y dicen, yo fui cristiano, y dejarlas pasar como si no pasara nada. No podemos quedarnos quietos y callados. A mí alguien me dice, no, yo era, y yo, ¿cómo así? O sea, para mí eso es grave, hermanos. Que me diga yo era, yo hacía. Eso es grave. ¿Y usted qué le dijo, hermano? No, pues que eso ya era problema de él. Se convirtió en su problema. ¿A cuánto les gusta cargar con los problemas de los demás? A mí me gusta y me toca. Pero ahora, ¿con qué actitud los carga? ¿Tiene una buena actitud de decir, no, venga que yo creo que Dios puede hacer algo? Venga que yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede liberar. Dios puede restaurar. Ahora, por eso me gusta cargar con los problemas, porque yo creo en Dios, hermanos, y yo creo que Dios puede hacer algo en las personas. Créame que no es en vano que usted le predique a alguien. No es en vano que usted ore por alguien. No es en vano que usted un día le dé un abrazo a alguien o que usted lo invite a la iglesia en algún momento. No es en vano. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y toda semilla que el hombre plantare da fruto. Da fruto. Claro. A uno olor de vida para vida y a otros olor de muerte para muerte. Cierre sus ojos, por favor.
Padre eterno, una vez más te decimos gracias por tu palabra. Gracias